Bienvenido a otro episodio de este podcast de misterio. Hoy te voy a contar la historia de un libro que nadie ha podido leer. Un libro que, a pesar de haber sido analizado por los mejores criptógrafos, lingüistas e historiadores durante más de un siglo, sigue guardando un secreto tan profundo que muchos han llegado a creer que no pertenece a este mundo. Lo llaman el manuscrito Voynich. Imagina un tomo antiguo, cubierto de cuero gastado, con páginas amarillentas que parecen respirar el polvo de los siglos. En cada hoja, símbolos imposibles, letras que no pertenecen a ningún idioma conocido, y dibujos tan extraños que parecen salidos de un sueño febril. Plantas que nadie ha visto jamás, mujeres desnudas flotando entre líquidos verdosos, estrellas que giran en cielos que no existen. Nadie sabe quién lo escribió, ni cuándo exactamente, ni con qué propósito. Lo único que está claro es que este libro existe. Está ahí, tangible, guardado bajo estrictas condiciones en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y aún así, quienes lo han tenido frente a los ojos dicen que hay algo en él, algo que perturba. Dicen que mirar sus páginas es como escuchar una voz que te habla en un idioma que crees poder entender, pero que se te escapa justo cuando estás a punto de descifrarlo. Y esa sensación, esa mezcla de fascinación y desconcierto, es lo que ha convertido al manuscrito Voynich en uno de los enigmas más grandes de la historia de la humanidad. Pero antes de adentrarnos en sus páginas, retrocedamos al principio. La historia de este libro no comienza en una biblioteca ni en un laboratorio. Comienza, como muchos misterios, con un descubrimiento. Con un hombre que, sin saberlo, abriría la puerta a más de un siglo de preguntas sin respuesta. Él se llamaba Wilfrid Voynich. Era un comerciante de libros antiguos, un polaco exiliado, amante de los textos raros y las piezas imposibles de encontrar. Corría el año 1912, y Voynich se encontraba en Italia, en un antiguo colegio jesuita cercano a Roma. Había sido invitado a revisar una colección privada de manuscritos antiguos que los sacerdotes querían vender para financiar restauraciones. Entre montones de pergaminos y volúmenes medievales, algo llamó su atención. Era un libro de tamaño mediano, de unas 200 páginas, encuadernado en pergamino, con una escritura diminuta, fluida, elegante, pero incomprensible. No tenía título, ni autor, ni fecha. Solo una caligrafía uniforme, limpia, imposible de leer. Y dibujos, cientos de dibujos. El pergamino estaba amarillento, las esquinas desgastadas, y la encuadernación mostraba señales de haber sido reparada más de una vez. Sin embargo, la tinta conservaba una intensidad extraña, como si el tiempo no la hubiera afectado. Voynich pidió examinarlo con calma. Lo abrió sobre una mesa y comenzó a pasar las páginas una por una. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las primeras secciones parecían dedicadas a plantas. Pero ninguna de ellas era reconocible. Había flores que parecían híbridos imposibles, raíces que se entrelazaban como serpientes, tallos que surgían de objetos que no parecían naturales. No había anotaciones en los márgenes, ni comentarios, ni rastros de traducción. Solo aquel texto fluido, con letras elegantes que se repetían como si contaran algo, y figuras botánicas que desafiaban toda lógica. Más adelante, los dibujos cambiaban. Había diagramas circulares, mapas de estrellas, formas geométricas con soles y lunas, y páginas llenas de figuras femeninas desnudas bañándose en extraños líquidos verdosos. Algunas estaban conectadas por tubos, otras parecían salir de flores o sumergirse en vasos de cristal. Era una visión desconcertante. Ninguna imagen correspondía con los manuscritos medievales que Voynich había visto antes. No era un tratado médico, ni alquímico, ni religioso. Era otra cosa. Compró el manuscrito sin dudarlo. Pagó una suma considerable, sin imaginar que ese libro se convertiría en el centro de su vida. El manuscrito pasó a conocerse como el manuscrito Voynich, no por su autor, sino por su descubridor. Y a medida que se difundía la noticia, comenzaron a llegar las primeras teorías, las primeras sospechas y las primeras obsesiones. Los criptógrafos militares de la Primera Guerra Mundial fueron los primeros en intentar descifrarlo. Se trataba de expertos que habían roto los códigos de las potencias enemigas, capaces de interpretar cifras imposibles y lenguajes cifrados. Sin embargo, cuando el manuscrito Voynich llegó a sus manos, nada funcionó. El texto no seguía ninguna regla conocida. No tenía repeticiones lógicas, ni estructura alfabética reconocible, ni patrones de sustitución. Y, lo más extraño de todo,
las palabras parecían tener ritmo. Era un idioma, pero no uno humano. El fracaso de los criptógrafos fue solo el inicio. Con el tiempo, investigadores de todo el mundo se sumaron al enigma: lingüistas, matemáticos, botánicos, astrónomos. Todos buscaban el mismo objetivo: encontrar una pista que conectara esas letras con algo tangible. Pero el manuscrito parecía burlarse de todos ellos. A medida que se estudiaba, más incógnitas aparecían. El análisis del papel mostró que era vellum, piel de cabra tratada, de una calidad excepcional. Las pruebas modernas con radiocarbono confirmarían después que fue fabricado entre 1404 y 1438, en plena Edad Media. Eso descartaba cualquier falsificación moderna. Pero el texto seguía siendo un muro. Nadie podía atravesarlo. Los intentos de relacionar sus símbolos con lenguas conocidas fracasaban una y otra vez. Algunos dijeron que era una forma perdida de proto-romance, un idioma entre el latín y las lenguas europeas modernas. Otros creyeron que se trataba de una clave cifrada, oculta detrás de un código matemático. El problema era que, incluso si había una clave, no había manera de saber en qué consistía. El manuscrito parecía protegerse a sí mismo. Inteligencia artificial. Voynich, cada vez más obsesionado, gastó su fortuna tratando de resolver el enigma. Publicó copias, contactó con universidades, escribió cartas a expertos. Murió sin haber encontrado respuesta. Su esposa, Ethel Voynich, heredó el libro y lo guardó con celo, como si custodiarlo fuera parte del destino de la familia. Décadas después, cuando el manuscrito llegó finalmente a Estados Unidos, su fama ya era mundial. Y con ella, la sospecha. Muchos comenzaron a preguntarse si todo había sido un engaño. ¿Y si el libro nunca tuvo sentido alguno? ¿Y si Wilfrid Voynich no lo descubrió, sino que lo fabricó? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿De dónde salió realmente? ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué en un lenguaje que nadie puede leer? Así nació la leyenda del manuscrito Voynich, un objeto que, desde su hallazgo, desafía la lógica y se resiste a toda explicación. Durante siglos, los idiomas han sido una llave. Cada palabra, una puerta. Cada frase, un mapa que guía al sentido. Pero el manuscrito Voynich es un mapa sin destino, un idioma que parece hablar sin decir nada. Desde el primer día en que Wilfrid Voynich lo mostró al mundo, los expertos coincidieron en una sola cosa: el texto tenía estructura. No era un conjunto aleatorio de garabatos. Las palabras se repetían con cierta frecuencia, los párrafos tenían ritmo, las oraciones parecían obedecer una gramática. Era un lenguaje, solo que nadie sabía cuál. El alfabeto que aparece en sus páginas está formado por unos 25 a 30 caracteres distintos. Algunos se asemejan a letras latinas, otros recuerdan a símbolos griegos o árabes, y unos pocos parecen inventados por completo. Las letras fluyen con elegancia, escritas con una mano segura, sin vacilaciones. No hay tachaduras, ni correcciones, ni señales de improvisación. El autor sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Cada palabra parece cuidadosamente construida. Algunas se repiten a lo largo de todo el texto, como si fueran conceptos esenciales. Otras aparecen solo una vez, en lugares clave. Durante años, los criptógrafos intentaron encontrar un patrón. Usaron métodos de sustitución, de frecuencia, de permutación. Analizaron el número de repeticiones de cada letra, las combinaciones posibles, la posición de los símbolos. Nada coincidía con ningún idioma conocido. Durante la Primera Guerra Mundial, el manuscrito fue entregado a los expertos del Servicio de Criptografía del Ejército de Estados Unidos, los mismos que descifraban mensajes enemigos. Pasaron meses intentando romper el código. Fallaron. En los años 40, el famoso criptógrafo William Friedman, quien más tarde descifraría los códigos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, también lo intentó. Después de décadas de análisis, su conclusión fue desconcertante. El texto tiene estructura lingüística, pero no pertenece a ningún idioma conocido. El Voynich se convirtió así en una paradoja, un idioma que obedece las leyes del lenguaje, pero que no significa nada. En los años 70, el lingüista británico Gordon Rugg propuso que el manuscrito podía haber sido creado con una técnica conocida como Grille-Cardan, una plantilla de huecos usada para generar textos aleatorios que simulan coherencia. Sin embargo, esa teoría no explicaba algo crucial:
el manuscrito contenía una coherencia estadística imposible de lograr con simples repeticiones. A lo largo del tiempo, aparecieron nuevas teorías. Algunos lingüistas creyeron identificar patrones similares a lenguas asiáticas, particularmente al chino o al tibetano. Otros dijeron que podría ser un idioma creado por alquimistas, diseñado para proteger secretos científicos o religiosos. Pero el problema seguía siendo el mismo: no había clave. Sin una traducción, ninguna teoría podía confirmarse. Las páginas mostraban divisiones que parecían capítulos o secciones. Había párrafos, subtítulos, hasta listas numeradas. Todo indicaba que el autor quería que su texto fuera comprendido, pero solo por alguien con la clave correcta. El manuscrito se comportaba como un código cerrado. Cada palabra parecía estar en su lugar, como si formara parte de una estructura perfecta e inaccesible. Con el paso de los años, el enigma del lenguaje comenzó a adquirir un aire casi sobrenatural. Algunos investigadores empezaron a decir que el texto era un intento de representar el conocimiento universal, un lenguaje puro, anterior a todos los idiomas humanos. Una lengua que, en teoría, podría ser comprendida por todos, si aún recordáramos cómo. Otros fueron más lejos. Afirmaron que el manuscrito no está escrito para ser leído con los ojos, sino con la mente. Un lenguaje visual, diseñado para activar ideas más que para comunicar información. Esa idea sedujo a muchos, pero no explicaba por qué las letras obedecían reglas tan precisas. En los últimos años, con el avance de la inteligencia artificial, los expertos volvieron a intentarlo. Alimentaron los algoritmos con el texto completo del manuscrito y los compararon con miles de lenguas antiguas y modernas. El resultado fue desconcertante. La máquina tampoco logró descifrarlo, pero detectó algo inusual. El texto parecía tener una sintaxis real. Los algoritmos podían predecir qué palabra seguiría a otra con bastante precisión, como sucede con los idiomas auténticos. Eso confirmaba lo que muchos sospechaban: el Voynich no es un sinsentido. Es un idioma, o al menos una imitación perfecta de uno. Y sin embargo, sigue sin significado. A lo largo de más de 500 años, ningún ser humano, ni máquina, ha podido traducir ni una sola palabra con certeza. Ninguna frase, ningún párrafo, ni una línea. Cada intento termina en el mismo punto: un muro de símbolos hermosos e impenetrables. El lenguaje del manuscrito Voynich parece existir solo para sí mismo, cerrado sobre su propio secreto. Y esa es su mayor paradoja: un idioma tan coherente que parece imposible, y tan imposible que parece mágico. Entre sus páginas, las palabras parecen vivas, pero mudas. Y cada letra, cuidadosamente trazada, parece decirle al lector una sola cosa: compréndeme, si puedes. El manuscrito está repleto de dibujos, más de 240 páginas cubiertas de plantas, cuerpos, estrellas y extrañas construcciones. A primera vista, uno podría pensar que se trata de un simple herbario medieval. Pero basta mirar con atención para notar que nada de lo que aparece ahí encaja con la realidad conocida. Las plantas, por ejemplo. En muchas páginas se muestran flores, raíces y hojas con un nivel de detalle sorprendente, y aún así, ninguna de ellas coincide con una especie conocida. Los botánicos han pasado décadas intentando emparejar sus formas con plantas reales: lirios, amapolas, menta, aloe, incluso algas marinas. Pero no hay éxito. Algunas hojas parecen ser combinaciones imposibles, como si alguien hubiera tomado fragmentos de varias plantas y las hubiera injertado en una sola. Es como si el autor hubiese querido representar un mundo vegetal completamente diferente, uno que solo existe en su imaginación o, como algunos sugieren, en otro planeta. Los estudios más serios, como los del investigador Arthur Tucker, han intentado vincular ciertas especies con plantas mexicanas del siglo XV. Sin embargo, esa hipótesis tropieza con un problema imposible de ignorar: el manuscrito fue escrito antes del contacto entre Europa y América. ¿Cómo habría podido el autor conocer especies del Nuevo Mundo? Luego están las ilustraciones astronómicas. En varias páginas, el pergamino se abre en círculos concéntricos llenos de estrellas, soles y lunas. Se observan constelaciones incompletas, signos del zodiaco y diagramas que parecen mapas estelares, pero con configuraciones que no coinciden con ningún sistema astronómico medieval conocido. Una de las páginas muestra lo que parece ser una rueda zodiacal, donde los signos de Piscis, Tauro y Sagitario aparecen acompañados de figuras femeninas desnudas, flotando dentro de pequeños compartimientos circulares,
como si cada una estuviera contenida en su propio mundo. Estas mujeres, de rostros serenos, cuerpos pálidos y cabellos ondulados, son uno de los mayores enigmas del libro. Algunas están conectadas por tubos o conductos que parecen fluir como canales de agua. Otras sostienen estrellas, y unas más parecen sumergirse en un líquido turbio. Los historiadores del arte no han encontrado paralelismo alguno con ningún estilo pictórico de la Europa del siglo XV. Demasiado simbólico para ser científico, y demasiado técnico para ser simple decoración. Y entonces llegamos a las ilustraciones biológicas, quizá las más desconcertantes de todas. En esta sección, decenas de figuras femeninas se bañan, se entrelazan o parecen desplazarse dentro de estructuras que recuerdan arterias, intestinos o tuberías. Algunos investigadores las interpretan como representaciones anatómicas, comparándolas con dibujos del cuerpo humano, el sistema linfático o incluso el proceso de gestación. Otros creen que podrían simbolizar un flujo de energía vital o espiritual, al estilo de las corrientes alquímicas o cosmológicas de la época. Pero lo que más desconcierta es su repetición, las mismas figuras, casi idénticas, una y otra vez, en diferentes poses, rodeadas de estrellas, raíces o líquidos verdes. Como si el autor intentara mostrar un ciclo, un proceso o un ritual que se repite sin fin. Cada línea, cada curva, está ejecutada con la mano de alguien que sabía dibujar, alguien con formación. El autor no era un improvisado. Sus proporciones son exactas, sus figuras, limpias. No hay correcciones, no hay líneas de guía, no hay errores. El manuscrito parece el resultado de un plan perfectamente concebido, aunque nadie haya podido descifrarlo. Algunos especialistas en arte medieval, como Erwin Panofsky, llegaron a sugerir que el autor pudo haber sido un monje centroeuropeo, versado en astrología y botánica. Otros se inclinan por pensar que fue un científico alquimista, ocultando su conocimiento bajo símbolos deliberadamente ininteligibles. Pero ninguna de esas teorías explica el conjunto. ¿Por qué alguien haría tanto esfuerzo para crear ilustraciones imposibles, en un idioma que nadie puede leer? Hay una página, especialmente famosa, que desconcierta incluso a los investigadores más escépticos. En ella se ve un grupo de mujeres pequeñas, casi diminutas, descendiendo por una serie de canales que terminan en lo que parece una especie de piscina o vasija central. Desde arriba, otra figura femenina observa la escena, sosteniendo una estrella. Nadie sabe qué representa. Algunos la llaman la página de las ninfas, otros creen que es una alegoría del nacimiento, la fertilidad o la energía cósmica. Los diagramas también desconciertan. Algunos parecen ruedas mecánicas, otros, mapas de ciudades circulares o incluso microorganismos vistos bajo un microscopio, algo imposible para el siglo XV. A estas alturas, el manuscrito Voynich ya nos ha mostrado todas sus caras posibles. Texto indescifrable, dibujos imposibles, un idioma que no pertenece a ningún pueblo conocido. Y sin embargo, el mayor enigma de todos sigue sin respuesta. ¿Quién lo escribió? ¿Quién tuvo la mente y el propósito de crear algo así? Durante más de un siglo, los historiadores, lingüistas y criptógrafos han intentado ponerle nombre al autor. La primera teoría apunta hacia un nombre que brilla en la historia de la ciencia medieval, Roger Bacon, el fraile franciscano del siglo XIII. Bacon fue un hombre obsesionado con el conocimiento. Creía que la observación, la experimentación y la razón eran las llaves para entender el universo, siglos antes de que existiera el método científico moderno. Su reputación de monje científico se extendió por toda Europa. Experimentaba con lentes, con espejos, con reacciones químicas. Incluso se dice que fue uno de los primeros en imaginar una máquina voladora. Cuando el manuscrito Voynich apareció en 1912, el librero polaco Wilfrid Voynich estaba convencido de haber encontrado una obra perdida de Bacon. Las letras extrañas, los dibujos botánicos, los símbolos astronómicos, todo parecía encajar con la mente de un genio que quiso dejar su conocimiento oculto, lejos de la Inquisición. Durante años, esa idea se mantuvo viva. Se decía que Bacon había codificado su saber en un lenguaje propio, para protegerlo de los ojos que lo acusaban de brujería. Y que el libro, guardado en secreto por monjes, había sobrevivido siglos hasta caer en manos de Voynich. Pero la ciencia moderna desmontó esa teoría. Las pruebas de carbono 14 realizadas sobre el pergamino datan al menos un siglo después de la muerte de Bacon. Así que, si el monje tuvo algo que ver, fue solo como inspiración espiritual. El manuscrito no era suyo. Pero su sombra, la del hombre que buscó unir ciencia y misterio,
sigue flotando sobre sus páginas. Si Bacon representaba el conocimiento puro, Edward Kelly encarnaba la ambición. Vivió en el siglo XVI, y su fama se construyó a medio camino entre la alquimia y el fraude. Decía poder convertir metales en oro, invocar espíritus y hablar con los ángeles mediante una piedra mágica. Kelly era un personaje enigmático, carismático y peligroso. Y aunque hoy muchos lo consideran un estafador, hay algo inquietante en su historia. Algunas de sus supuestas visiones angelicales se registraron con un alfabeto inventado, un idioma que él llamaba enoquiano. Ese lenguaje, compuesto por letras desconocidas y palabras sin traducción, guarda una extraña similitud con el estilo del manuscrito Voynich. ¿Pudo Kelly haber sido el autor? Algunos piensan que sí. El manuscrito podría haber sido su obra maestra, un texto deliberadamente incomprensible, creado para impresionar a los nobles y reyes que financiaban sus experimentos. Un libro que pareciera sagrado, oculto, divino, pero que en realidad fuera solo un artilugio para ganar poder. Sin embargo, hay un detalle que debilita esta idea. Kelly vivió más de un siglo después de la creación del manuscrito, según las dataciones. Aún así, su nombre aparece una y otra vez en las teorías, como si su espíritu embustero y su talento para lo inexplicable fueran el molde perfecto del autor desconocido. Y luego está John Dee, el más fascinante de todos los sospechosos. Matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, consejero de la reina Isabel I. Un hombre que parecía vivir con un pie en la ciencia y otro en lo sobrenatural. Dee fue maestro de Kelly, y juntos afirmaban comunicarse con seres celestiales. Crearon tablas, códigos y símbolos que decían haber recibido directamente de los ángeles. Algunos de esos símbolos, según los estudiosos, guardan una inquietante semejanza con los glifos del manuscrito Voynich. Hay documentos que confirman que John Dee poseía un misterioso libro sin título, lleno de ilustraciones astronómicas y escritura incomprensible, que habría mostrado a varios eruditos de la corte inglesa. Años más tarde, ese libro desapareció. ¿Podría tratarse del mismo manuscrito que siglos después hallaría Wilfrid Voynich en Italia? La cronología encajaría. El estilo, también. Y la personalidad de Dee, una mezcla de sabiduría, misticismo y deseo de trascender, coincide con la del tipo de mente capaz de crear algo así. Pero tampoco hay pruebas concluyentes. Otros investigadores creen que buscar un autor es inútil. Que el manuscrito Voynich no fue obra de un solo individuo, sino de una orden secreta, un grupo de sabios que decidió ocultar su conocimiento detrás de un velo de símbolos. O quizá, como sugirió el criptógrafo Gordon Rugg, el libro fue un fraude intencional, elaborado con una técnica de repetición aleatoria para parecer coherente sin serlo. Un engaño tan bien diseñado que incluso hoy sigue resistiendo el paso de los siglos. Sea cual sea la verdad, el manuscrito parece burlarse de todos los intentos por descifrarlo. Como si el autor, quienquiera que haya sido, hubiera querido dejar un mensaje para el futuro. Podrán mirarlo, podrán estudiarlo, pero jamás lo entenderán. Durante siglos, el manuscrito Voynich fue un acertijo reservado para eruditos, alquimistas y curiosos. Pero en el siglo XX, cuando la tecnología empezó a prometer respuestas a lo imposible, el enigma resurgió con más fuerza que nunca. Porque si los sabios del pasado habían fracasado, quizás las máquinas del futuro podrían descifrarlo. Sin embargo, incluso las máquinas terminaron confundidas. El texto parecía comportarse como un lenguaje real, con estructura, gramática y reglas internas, pero sin significar absolutamente nada. Era como mirar el reflejo de un idioma que nunca existió. Décadas más tarde, con la llegada de la informática, los investigadores pensaron que la respuesta podría estar en los algoritmos. Universidades de todo el mundo, Yale, Arizona, Alberta y hasta la Universidad de Manchester, digitalizaron el manuscrito y comenzaron a aplicar análisis estadístico a sus palabras. Descubrieron algo inquietante. El Voynich no era aleatorio. Las palabras seguían patrones medibles, como los de una lengua natural. Tenía repeticiones, estructura jerárquica y hasta lo que parecía una lógica fonética interna. El problema es que no se parece a ningún idioma conocido. Ni al latín, ni al griego, ni al árabe, ni a ninguna lengua muerta. Es como si hubiese surgido de la nada. A principios del siglo XXI, la inteligencia artificial entró en escena. Equipos de lingüística computacional comenzaron a entrenar algoritmos de aprendizaje automático con miles de idiomas antiguos, esperando que alguno coincidiera.
Los resultados fueron tan desconcertantes como las páginas mismas. Un grupo de la Universidad de Alberta, en Canadá, utilizó inteligencia artificial para comparar el Voynich con 380 idiomas del mundo. El sistema creyó encontrar coincidencias parciales con el hebreo medieval. Al traducir ciertas frases, surgieron palabras como luz, aire, agricultura y madre. Pero el entusiasmo duró poco, las supuestas traducciones no seguían una lógica coherente, y los expertos pronto concluyeron que el algoritmo solo estaba forzando patrones aleatorios. Aún así, ese intento dejó claro que el Voynich se comporta demasiado bien para ser un simple fraude. Tiene estructura, tiene ritmo, tiene intención. Otro equipo, esta vez de la Universidad de Kyo, en Japón, usó inteligencia artificial basada en redes neuronales para intentar reconstruir un posible alfabeto intermedio. La máquina generó una especie de puente lingüístico entre el texto y varios idiomas asiáticos antiguos, sugiriendo que el manuscrito podría ser un idioma natural perdido o una mezcla de lenguas. Pero incluso con esa hipótesis, nada encaja del todo. Cada palabra nueva que se intenta interpretar contradice a la anterior. Cada teoría se desmorona frente al silencio de sus páginas. Los análisis físicos también han arrojado pistas, y más preguntas. Las pruebas con radiocarbono determinaron que el pergamino data de principios del siglo XV, y la tinta, aunque imposible de fechar con precisión, es coherente con esa época. Esto descarta la idea de que sea una falsificación moderna. El libro es genuinamente antiguo. Sin embargo, el problema sigue siendo el contenido. Nadie ha logrado conectar su escritura con un sistema de símbolos o un alfabeto real. Los intentos de vincularlo con códigos cifrados de la Edad Media, lenguas romances tempranas o lenguas inventadas por alquimistas han terminado siempre igual, en un punto muerto. A medida que la inteligencia artificial ha avanzado, las esperanzas de descifrarlo han resurgido una y otra vez. Algunos científicos comienzan a aceptar una idea inquietante. El manuscrito Voynich podría ser un idioma natural extinto, hablado por un grupo pequeño y perdido de personas, quizá en algún rincón aislado de Europa. Un idioma que murió sin dejar descendientes, y del cual este libro sería el único testimonio. Si el manuscrito Voynich fuera un misterio por sí mismo, las teorías sobre su origen y propósito lo transforman en un laberinto sin salida. Cada página es un túnel que nos lleva a posibles mundos diferentes. Y cada teoría es una llave que promete abrir una puerta, que puede que nunca exista. Una de las teorías más antiguas y serias sostiene que el Voynich es una enciclopedia alquímica, escrita para preservar secretos prohibidos. En el siglo XV, la alquimia era tanto ciencia como religión. Mezclar sustancias, estudiar plantas, observar el cosmos y registrar todo en códices cifrados era una forma de acercarse a lo divino. Las ilustraciones botánicas imposibles podrían representar remedios experimentales. Los diagramas circulares y las mujeres en líquidos simbólicos podrían aludir a procesos químicos o rituales de purificación. El idioma extraño no sería más que un código para proteger la información, accesible solo para quienes tuvieran conocimiento previo. Esta teoría tiene peso histórico. Muchos alquimistas y eruditos de la época escribían textos complejos y cifrados, a veces con lenguaje inventado, para que sus secretos sobrevivieran sin ser comprendidos por la Inquisición o rivales. El manuscrito Voynich encajaría perfectamente en esa tradición. Otra teoría, apoyada por los mejores criptógrafos del siglo XX, plantea que el manuscrito es un texto cifrado, un mensaje cuyo código se perdió para siempre. Aquí entra la lógica de la criptografía medieval. Se escribían textos en sistemas de sustitución, códigos de permutación o alfabetos inventados, con la intención de que solo unos pocos pudieran leerlos. Algunos creen que podría contener información científica, política o esotérica, y que la clave original se perdió, quizás con el autor o con un círculo secreto que protegía el conocimiento. Una idea fascinante sugiere que el manuscrito podría ser el producto de un idioma artificial, inventado por un genio solitario. Alguien que comprendía perfectamente cómo funciona un lenguaje y decidió crear uno nuevo, con gramática, reglas y coherencia interna, pero sin relación con ningún idioma real. Si esto fuera cierto, el manuscrito Voynich sería mucho más que un libro, sería un experimento lingüístico del siglo XV. Un intento de explorar los límites del pensamiento humano, de crear un lenguaje que solo existiera como idea pura, imposible de traducir, pero perfectamente estructurado. Y aquí llegamos a la frontera de lo improbable, aunque no del todo desconocido en círculos académicos y populares, el manuscrito como mensaje extraterrestre. Algunas personas señalan la imposibilidad de las ilustraciones botánicas,
los diagramas astronómicos que no corresponden a ningún cielo conocido y la aparente coherencia de un lenguaje que no pertenece a la Tierra. Es una hipótesis extrema, claro, pero que ha capturado la imaginación de quienes buscan una explicación fuera de la historia humana conocida. En esta teoría, el libro sería un registro de información, un intento de comunicarse con humanos mediante símbolos, colores y patrones. Nunca se ha demostrado ni refutado científicamente, pero su presencia en la lista de teorías destaca por lo extraordinario de la idea. Quizá el manuscrito Voynich fue un poco de todo a la vez: alquimia, cifrado, lenguaje inventado, broma, y, si queremos dejar volar la imaginación, algo que aún no comprendemos del todo. Después de siglos de estudios, teorías y análisis sofisticados, hay quienes miran al manuscrito Voynich y dicen con voz firme: todo esto es una farsa. Sí. No todo el mundo cree que el libro tenga un significado oculto o un código secreto esperando ser descifrado. Algunos piensan que el manuscrito es simplemente una invención renacentista, una obra de ingenio sin propósito real, diseñada para impresionar o engañar. Y si escuchas a estos escépticos, la historia se vuelve fascinante, pero por razones muy distintas. Uno de los argumentos más citados es que Wilfrid Voynich, o algún autor renacentista desconocido, creó el libro como un fraude deliberado. Según esta teoría, las ilustraciones, el idioma inventado y la coherencia interna no son más que un truco, suficiente para que cualquier coleccionista rico lo comprara como una obra rara y valiosa. Los que defienden esta hipótesis señalan patrones estadísticos curiosos en el texto. Las palabras se repiten con cierta regularidad, sí, pero algunas secuencias parecen demasiado simples o mecánicas, como si hubieran sido generadas mediante reglas artificiales, no por un idioma natural. Incluso algunos estudios recientes sugieren que el texto podría haberse creado usando una técnica de repetición sistemática, combinando sílabas aleatorias para simular coherencia. En otras palabras, un libro que parece profundo y complejo, pero que no tiene ningún mensaje real. Luego está el debate entre los creyentes y los escépticos. Los primeros ven en el Voynich un desafío milenario, un mensaje codificado que requiere inteligencia, paciencia y sensibilidad para descubrirlo. Los segundos lo ven como una obra de entretenimiento intelectual de la época, un rompecabezas sin solución que, irónicamente, ha sobrevivido mucho más de lo que jamás imaginó su autor. Y así, después de recorrer siglos de misterio, teorías imposibles y pistas ocultas, el manuscrito Voynich sigue ahí, inmutable, desafiante, como un secreto que se niega a ser revelado. Si este viaje te fascinó tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte para más historias misteriosas como esta, y compartir este episodio con alguien que ame los enigmas imposibles. Y ahora te pregunto a ti, oyente, ¿crees que el manuscrito Voynich es un mensaje secreto que algún día podremos descifrar, o solo una broma histórica que logró engañar al mundo por siglos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces, compartir el misterio también es parte de él.